60 años. Entonces, cuando se habla de gravedad, ya lo vamos a hablar después, el 5% de la población a nivel global tiene asma grave. Menos de la mitad de los pacientes con asma están con asma controlado. Ahora lo vamos a ver qué significa controlar el asma, ¿ya? Es fundamental esta situación. Hablar de Latinoamérica es hablar de mal control del asma, tener síntomas diarios. Fíjense, los asmáticos en Latinoamérica, más de la mitad están con síntomas diarios y también en la noche. Y casi la mitad de los mismos, 44%, tienen que ir a emergencia por asma. Digamos, esto fue antes de la pandemia. Si ustedes se remiten a estos gráficos donde se habla sobre todo de la prevalencia asociada a los países, no es lo mismo un país como por ejemplo de Oceanía o la parte, digamos, de algunos países de Asia y también, ¿por qué no?, de Centroamérica, que tienen País de Gales, Nueva Zelanda, Irlanda, por ejemplo, incidencias del 15%, pero fíjense otros países, Rusia, Grecia y Albania, ni el 3%. Y los casos de asma fatal por cada 100.000 pacientes asmáticos no tiene la misma prevalencia en mortalidad que en presentación. Eso quiere decir que ya nadie debería morir por asma. Sin embargo, en muchos países todavía siguen muriendo. Mismo en Rusia, donde la incidencia es baja, pero la mortalidad es cerca del 20%. O Uzbekistán o Albania. Algunos países como Singapur o Colombia tienen incidencias de mortalidades más de lo que uno debería esperar. O sea, si nosotros nos trasladamos a las evidencias actuales en el tratamiento del asma, no debería haber una mortalidad más del 5%. Sin embargo, hay países que, debido a su conformación de estructura en salud, acceso de la población, por situaciones genéticas, raciales inclusive, se sabe que hay mayor mortalidad en algunos países que no. En la anatomía patológica, este esquema nos va a permitir verificar el proceso inflamatorio asociado a algunas situaciones microscópicas, como ser que la luz bronquial está mucho más disminuida, producto de un proceso inflamatorio que no conlleva solamente la mucosa ni la submucosa, sino que hay una hiperplasia del músculo liso, sobre todo en sujetos asmáticos severos y mal controlados, una hipertrofia de las glándulas submucosas, mismo de las Goblet cells que están en el epitelio, pseudoestratificados en el mucosidad del aparato respiratorio, con moco que es muy, muy denso, que tiene diferentes características de otro proceso inflamatorio. Es decir, el moco de un sujeto asmático definitivamente es mucho más denso, pegajoso y produce tapones. Tapones que cuando uno lo examina en microscopio se encuentra con descamación del epitelio formado por espirales de Kurzmann, así se llaman, o productos de degradación del citoplasma eosinofílico, porque como van a ver después, hay una bronquitis eosinofílica. Por ejemplo, hay cristales de Charcot-Leyden del citoplasma, degradación de muchas estructuras citoplasmáticas, y también cuerpos de Preol. Eso es lo que se encuentra en un moco verdoso, pegajoso, que dice, no, acá debe haber infección, y lo de siempre, y lo que realmente estoy acá es para evitar que la gente en un proceso asmático le dé brutalmente antibióticos. Y la anatomía patológica, como vean ustedes, cómo es de diferente a un bronquio normal, en lo que se llama el espesor de la pared bronquial, de la luz bronquial, los alveolos aledaños, comparado con un proceso de una luz bronquial disminuida, con tapón de moco, con un epitelio mucoso alterado, con inflamación de la mucosa y la submucosa, hiperplasia del músculo liso
y obviamente es diferente la conformación anatomopatológica. Este gráfico lo utilizo yo para mostrar a mis pacientes por qué deben usar corticoide inhalado controlador, porque una cosa es abrir los bronquios, relajar el músculo liso con un beta 2 de acción corta como el salbutamol, que es solamente un rescate, y otra cosa es hablar de un control, usar un controlador inhalado para desinflamar o deshinchar, les digo a mis pacientes, este espesor de la mucosa bronquial. Y es muy importante explicarle esto al paciente para que por lo menos se adhiera a la terapia. Sabemos que más de la mitad, yo diría, en nuestro medio, se adhiere durante un par de meses y uno se siente bien y ya lo suelta el medicamento. Entonces, a mí no me gusta hablar de por vida, ni condenar al paciente, hablar de esa situación me parece muy lapidario, pero sí hay que explicar que hay un proceso inflamatorio que debe controlarse porque no se cura el asma, se controla. Hay muchos triggers, pero sobre todo hay agentes que debemos clasificar en sensibilizantes y desencadenantes. Una cosa es un agente sensibilizante para la reacción inmunológica o respuesta inmediata, alérgica, que lo vamos a ver, y otra cosa es el agente, digamos, de tipo desencadenante. El sensibilizante es partícula biológica inocente para la mayor parte de la gente, no se ve como el COVID, pero a mí me gusta mucho que el COVID haya llegado porque por lo menos la gente se ha concientizado de que respiramos un aire que está lleno de porquerías, virus, bacterias, micobacterias, peces fecales y contaminantes cancerígenos. Con eso les digo todo. Pero bueno, el polen de las hermosas flores necesarias para todos los procesos biológicos en la vida suele ser un sensibilizante importante de rinitis y asma. Igualmente lo es la caspa de animales de sangre caliente, lo mismo lo suele ser el hongo atmosférico llamado alternario, aspergillus o cualquier hongo atmosférico. Entonces estamos hablando de ácaros, pólenes, caspa de animales de sangre caliente y hongos atmosféricos como partículas sensibilizantes. Y como agentes desencadenantes son todo lo que puede ser agente químico físico irritante, como puede ser hasta un fármaco, como un AINE, diclofenaco, mismo ibuprofeno, ácido acetil salicílico puede desencadenar una rinitis y o asma, una inhalación de humo de tabaco, smoke, la práctica del ejercicio produce el asma inducida por ejercicio, que tiene que ver con cambios osmolares inducidas por el aire frío, sobre todo por el proceso ventilatorio, y en mañanas frías y con smoke. En el adulto mayor, una de las causas que produce mucho asma bronquial, entre comillas, es la enfermedad por reflujo, que en realidad es un reflejo broncoconstrictor colinérgico, donde el material ácido sube cuando hay un tono en el cardias disminuido al tercio inferior del esófago y produce broncoconstricción por reflejo colinérgico. Bueno, eso se llama ERGE, enfermedad por reflujo. Para complejizar un poco más el asma, estimados alumnos, podemos decir que el asma es una enfermedad que se presenta en sujetos sensibles, no solamente a estas sustancias, sino sensibles, me refiero al talante, más emocionales que el resto. Hay una acepción muy interesante para que ustedes comprendan mejor a los pacientes, que se llama el asma es el llanto reprimido de los bronquios. Es decir, sujetos que tienen alguna situación emocional, alegría o pena, pueden tener una crisis de asma en vez de manifestarla con sus emociones, ¿verdad? Y eso lo complejiza un poco más en asma. Claro que sí. Aquí podemos ver partículas invisibles al ojo humano, pero visibles con este microscopio, ¿no? Amplificado, donde hay un ácaro en el polvo de la habitación, en el polvo de la pijama que uno duerme, ¿no? Uno duerme con millones de estos bichitos, y bueno, no sabe por qué le da rinitis cuando entra al dormitorio, y es porque almacena en sus peluches cualquier cantidad de estos parásitos, o cuando te regalo un ramo de rosas o te gusta unas flores en tu habitación, y bueno, ahí está el enemigo, el polen. Entonces hay que tener cierto tipo de recaudos.
importantes, ni hablar de las mascotas, ¿no? Para pensar que esto puede ser un agente sensibilizante de tu tos. Cuando hablamos de la fisiopatología, tenemos que ver que hay sustancias y hay células. Sustancias o mediadores inflamatorios que lo podemos clasificar en este esquema entre células que van como inicialmente los mastocitos, los eosinófilos, entran también en juego las células linfocíticas, el linfocito TH2, sobre todo, la célula dendrítica, los macrófagos, en menor proporción los neutrófilos, pero entran en juego. Y estas células, ya van a ver ustedes cómo se activan, tienen efectores que son el epitelio de la vía respiratoria, que cuando es inflamado, muchas veces es sacado de raíz, es desfacelado, produciendo una activación de ciertas vías neurales, adrenérgicas, sobre todo colinérgicas, que producen broncoconstricción, el sistema no adrenérgico, no colinérgico, producido por neuropéptidos, y además hay la presencia de sustancias que van a vasodilatar, van a producir fuga plasmática, van a producir una matriz de la submucosa predispuesta a un fenómeno inflamatorio que de por sí va a llevar a broncoconstricción, a contracción del músculo liso, fenómeno conocido como hiperreactividad bronquial. Por lo tanto, hay células, hay mediadores y hay efectos. Las células son, ya les mencioné, todas las que habíamos hablado, ya, células inflamatorias, células estructurales, que definitivamente entran también y tienen su papel, ahora lo vamos a mencionar, como las células epiteliales, las células endoteliales capilares, fibroblastos, aunque no crean en el asma, se presenta un fenómeno que se llama remodelación de la vía aérea, si es que no se desinflama, y ahí vienen ya procesos de asma crónico. Las sustancias mediadoras lo vamos a mencionar, y el efecto final, que además del proceso inflamatorio, exudación de plasma, secreción de moco, es el broncoespasmo. ¿Cómo se presenta todo esto en sujetos naturalmente hereditariamente atópicos? Que ya hemos hablado en la anterior clase de la marcha alérgica. Entonces hay factores genéticos como, por ejemplo, polimorfismos, cierto tipo de losis, polimorfismos en células, presencia de alelos HLA. Esto es factor hereditario. Estos, conjuntamente con estilos de vida, que lo vamos a mencionar, por ejemplo, factores ambientales, estilo de vida de las ciudades, como por ejemplo la teoría de la higiene que se presenta en niños como han estado esta temporada, no totalmente guardaditos los bebés y ahora están saliendo a las guarderías y a los kinders y se están, pues como debería de ser, se están enfermando por innumerable cantidad de virosis y también están aumentando también la probabilidad de que se les vacune. De hecho, esta es una de las causas digamos, del desbalance de TH1, TH2, de estimulación, donde ya no hay tantas infecciones virales, producto de lo que estamos preveyendo, el COVID, pero aparecen entonces situaciones que van a hacer que haya un desbalance de los linfocitos TH2 que van a producir mayor tendencia a los procesos alérgicos, como son la marcha alérgica que les he mencionado, desde el eczema, alergias alimentarias, rinitis, asma y rinitis, quiero decir. Y hay triggers, hay desencadenantes, una virosis, exposiciones a animales, gatos, alfombras, humo del tabaco, químicos, ni hablar de los químicos que hemos estado usando, ¿no? Amonio cuaternario, etcétera, y la contaminación atmosférica van a ser los famosos triggers de las crisis. Entonces, en el proceso asmático suele haber una fase temprana, mecanismo inmunológico, y una fase tardía. La fase temprana es lo que habíamos hablado, pero antes de esto voy a explicar un poco más esto de la desbalance
de la inmunidad TH1, TH2, o protectiva, TH1, o inflamatoria, ¿no? TH2. Entonces, la inmunidad protectiva se presenta estimulando, digamos, en niños del campo, donde son innumerables, varios hermanitos que se van infectando, ya sea con bacterias o virus, y produciendo estímulo para que sean estimulado el TH1 en el área rural. Menciono todo esto, no hay muchas vacunas, ¿no? Y eso favorece. Todo lo contrario, el efecto o el estilo de vida americano, ¿no? Urbano, la dieta, la implementación de suplementos de leche maternizada y otros suplementos antes del año de edad estimulan el desbalance hacia TH2, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y esto forma parte de la teoría de Detiene de por qué la incidencia de los niños asmáticos tal vez suele ser mayor en los primeros años de vida. ¿Qué es lo que pasa entonces? Sucede que hay esto que viene ligado a interleuquinas, TH1, interleuquina 12, TH2, interleuquina 4. Una es, digamos, defensiva y la otra es, digamos, inflamatoria. ¿Cómo empieza este proceso? El alérgeno ingresa a la vía respiratoria, sucesivas exposiciones al alérgeno van a ser, digamos, reconocidas inicialmente o se va a producir anticuerpos contra estas partículas alergénicas mediadas por las células B que producen los anticuerpos. Estas células B, estimulada al TH2, va a ir a pegotearse, llamaríamos así, a las células mastocitarias que empiezan a estar en la superficie de las mismas unidas a receptores, como se puede ver acá. Un ingreso de una partícula o un reingreso de una partícula alergénica, polen, por ejemplo, va a hacer que se active esta célula mastocitaria y libere todos los gránulos que contienen histamina, leucotrienos y citoquinas, que van a producir justamente una respuesta temprana, ¿no? Dependiendo del estímulo y de cuánto se ha sensibilizado en cantidad y en calidad estos mastocitos, pueden producir un broncoespasmo, edema y obstrucción bronquial transitoria a las primeras horas, 4 a 6 horas. Si el proceso persiste, ya vamos a ver, hay una respuesta tardía que ya conlleva inflamación. Entonces, acá el proceso de inmunidad tardía tendría que ver con que esta interleuquina 4, además de estimular la mastocitos, también se estimulan los linfocitos TH2 simultáneamente, los cuales producen sustancias que van a producir eosinofilopoiesis aumentada, una producción de los eosinófilos por parte de la médula ósea, a partir de la interleuquina 5, por si acaso. Esta interleuquina 5 estimula la eosinofilopoiesis y el eosinófilo es secretado en mayor cantidad a la sangre y llega a la circulación bronquial, donde hay moléculas de adhesión, moléculas que facilitan la migración, llamadas selectinas, la de activación o de adhesión, y la de trasiego o traspaso, las moléculas BCAM1 y CAM1, que hacen que pase el eosinófilo a la matriz, a la submucosa, ¿ya? Donde además este eosinófilo pues es una célula especial, tiene moléculas especiales, tiene eotaxinas, produce quimotaxinas y además tiene sustancias que van a producir una sobrevivencia mayor, porque además empieza a tener disminución de su apoptosis. Entonces empiezan a sobrevivir más de lo normal. Producen injuria, producen una matriz alterada, daño en la estructura de la submucosa, van a producir activación de citoquinas que hacen que este eosinófilo, ¿ya?, vaya atrayendo más eosinófilos y vaya produciendo mayor sobrevida y daño en la submucosa bronquial, es decir, una bronquitis eosinófila. Esto es un gráfico, el video no lo puedo mostrar, tenía, pero a veces no se puede ver bien el video, donde se ve una broncoscopía en el lóbulo medio
y después de la administración de histamina, fíjense cómo se edematiza el bronquio, y esto nos suele pasar en algunos sujetos que nos hacen reacción alérgica a algunos agentes en broncoscopía, donde hay una edema importante de la mucosa, ya no puedes ver o verificar siquiera el bronquiolóbulo medio y el lóbulo inferior derecho, después de el proceso de reacción inmediata. Cuando el proceso persiste, hay cambios por activación de los miofibroblastos, interactuando también con parte de la matriz extracelular. Y entonces hay ya cambios de tipo irreversibles, se engruesa la membrana basal, hipertrofia del músculo liso, hipertrofia de las células caliciformes, de las glándulas submucosas, la matriz extracelular ya tiene cambios irreversibles y hay nueva formación de vasos, llamado angiogénesis. Por ejemplo, podemos ver en este gráfico cómo un sujeto sin asma tiene esta conformación de la estructura microscópica normal del epitelio intacto, sin alteraciones en la membrana basal. Sin embargo, en un asmático, inclusive leve, hay hiperplasia de las células caliciformes, hay engrosamiento de la membrana basal de este epitelio, por este tricrómico de Mason se puede ver, hay depósito de colágeno también en este tricrómico de Mason, hay muchas células y hay hiperplasia del músculo liso. Entonces, se podría decir que esto es un continuum de inflamación aguda, se vuelve crónica, donde hay reclutamiento de células, y ha de haber esta formación de proceso inflamatorio crónico, fenómenos de remodelación bronquial, proliferación de células, incremento de la matriz extracelular, que van a ser los cambios de tipo irreversible. Esto está documentado por microscopías o ultramicroscopías, microscopías electrónicas, donde se puede ver que las láminas reticulares de la membrana basal ha aumentado y es irreversible, o hay hiperplasia del músculo liso, pacientes con asma de difícil control, y este proceso de activación camino hacia esta remodelación se presenta por interacción justamente de la unidad que se llama epitelial mesenquimal. O sea, interacción entre los miofibroblastos, ¿ya?, y la formación de justamente colágeno tipo 1, ¿no?, que es producida justamente por los linfocitos y por esta matriz alterada producida por los linfocitos, sobre todo por el daño que han producido los eosinófilos. Para colmo de males, hay un control neural de la vía aérea que tiene que ver un balance entre parasimpático y simpático. Ojalá sea simpático, que mantiene un tono bronquial más o menos tendiente a estar en las vías aéreas dilatadas, pero cuando el parasimpático está aumentado y hay una activación del sistema no adrenérgico, no colinérgico, que tiene que ver con neuropéptidos que están incrementados, favorece un tono bronquial aumentado con tendencia al asma nocturno. Esto también es facilitado por el proceso inflamatorio. ¿Y cómo se manifiesta el asma? Aquí me mencionan que en 10 minutos se va a cortar, entonces volveríamos para el resto de clase a conectarnos en el mismo link que nos pase el organizador Yamil. Se presenta por episodios recurrentes de sibilancias, alteración del día y de la noche, sueño alterado por falta de aire. Cuando empiezas a correr, a jugar, a correr, a hacer ejercicios, a los 5 a 10 minutos de empezar una carrera, empieza a faltarte el aire, piensas que ya no sirves para esto y dejas el ejercicio, yo no sirvo para esto. Y no, lo que pasa es que tienes un fenómeno de asma inducido por ejercicio, cambios osmolares en la submucosa que se presentan vasodilatación para calentar un poco el aire que está entrando frío. Hay fenómenos de broncoconstricción y una vez que dejas de hacer el ejercicio, generalmente a los 10 o 15 minutos se vuelve a normalizar el proceso de fuga capilar, edema
de la submucosa y también broncoconstricción, y después puedes jugar o puedes hacer la actividad física que estabas haciendo. Este es el fenómeno llamado asma inducido por ejercicio. Pero también se puede presentar en sujetos que ya tienen un proceso inflamatorio per se en la vía respiratoria. ¿Cómo se manifiesta? Con tos crónica. No necesariamente asociado a sibilantes. Puede o no puede haber, ojo, hay un asma que se llama asma light que no tiene sibilancias, porque es fácil diagnosticar cuando hay sibilancias. O opresión torácica, ¿no? Después de aeroalérgenos o contaminantes. Resfríos, entre comillas, es una cosa interesante este tip, porque antes de la pandemia cualquier proceso viral que se presentaba en un sujeto asmático hacía de que el sujeto asmático, que debería tener ya ausencia de síntomas después de 7 a 10 días, persistan los síntomas con lo que decía el paciente: son resfríos que me toman el pecho, doctor, nada, era nada más que un proceso de asma favorecido por el virus. Entonces tenemos historia clínica, tos, sibilantes, después de los resfríos o después de exposición. Hay que hacer siempre la historia clínica a, digamos, pintaron tu casa y bueno, apareció un nuevo perfume o trajiste una mascota, y eso hay que hacer la temporalidad con factores desencadenantes. Examen físico, la fases alérgica, la asociación de rinitis alérgica. Puede o no puede haber sibilancias del examen físico de un sujeto asmático. No siempre están las sibilancias y el médico cae en el error de decir no tienes nada. No, cuando tienes la historia y el patrón de síntomas y tienes fases alérgica y o rinitis asociada, hazle una prueba de función pulmonar, hazle una espirometría que vamos a hablar después, y después se hará la medición del estado alérgico e identificación de los factores desencadenantes. Entonces, siempre clínica. Otra cosa es la crisis, que lo hablaremos después, y los exámenes complementarios, que siempre hay que hacer espirometrías. ¿Se puede hacer una placa de tórax? Sí. ¿Y cómo va a salir la placa de tórax en un sujeto asmático? Normal. Hay un aforismo del doctor Jackson que me encanta, lo repito, lo he añadido algo a mí que es mío ya. No todo lo que silba es asma, dice el doctor Jackson. O sea, hay causas, diagnósticos diferenciales de las sibilancias. Pero yo le puse, no todo asma silba, porque en situación estable tú puedes tener un asmático sin sibilancias en el consultorio. La espirometría es clave. Acá se puede ver la curva volumen-tiempo y flujo-volumen con curvas normales en verde, tanto en la volumen-tiempo, donde el volumen expirado en el primer segundo de los 6-10 segundos que puede expulsar el paciente el aire, que es la capacidad vital, medida acá arriba, en el primer segundo suele tener un valor, digamos, para el teórico predictivo de un individuo del 80%. Sin embargo, en un sujeto asmático, según el grado leve, moderado, severo o muy severo, está disminuido el volumen expirado en el primer segundo. En sujetos muy obstruidos, suele estar disminuida la capacidad vital forzada por atrapamiento aéreo. Si documentas obstrucción, tienes que aplicar broncodilatador y haces un SABA, que significa un broncodilatador de corta acción tipo salbutamol. A los 15 minutos lo vuelves a medir y se ve cómo mejorar. No solamente el volumen expirado en el primer segundo, más del 12%, sino también la capacidad vital, porque mejoró el atrapamiento aéreo, porque mejoró el volumen de reserva expiratoria. Por lo tanto, esta es la curva habitual, clásica de un sujeto asmático con buena respuesta y atrapamiento aéreo, en la volumen-tiempo. En la curva flujo-volumen se ve el pico, que suele estar disminuido en sujetos asmáticos, el peak flow, que es este pico, ¿no?, que es un sexto del PEP sub 1 y que puede medirse con un aparatito especial. Pero en el espirómetro es este el pico, que se presenta porque hay el punto de igual presión. Para soplar tienes que hacer positivización de tus presiones pleurales que se transmitan a las presiones alveolo-bronquiales. Y eso va determinando en la medición, en el flujo de la salida de aire, justamente eso, un flujo ascendente. Pero llega un momento donde se equiparan las presiones, punto de igual presión pleural versus vía aérea, ya no hay diferencia de presión, ya no hay ascenso de esta rama, y por más de que siga soplando, hay un decremento, pero es un decremento que va a depender no del esfuerzo, sino del retroceso
elástico de los millones de bronquiolos que tenemos. En normal se ve esa curvatura. Ese es el asa expiratoria. En el asa inspiratoria se ve una semicircunferencia donde no hay ninguna diferencia de presión, por eso es un semicírculo. En sujetos obstructivos se ve el declinio o la caída del, como se ve en este rojo, sobre todo de la pequeña vía aérea inicialmente, pero después, mientras más obstrucción hay, se va cayendo el peak flow y va cayendo severamente esta asa esfuerzo independiente, y cuando le aplicas broncodilatador se ve, solamente viendo la morfología, una respuesta importante. Y acá se puede ver en azul que mejora. Y si tú lo traspolas a valores, eso se da más del 12%. Y como les dije, no solamente en el volumen expirado en el primer segundo, sino también en la capacidad vital, siempre y cuando haya atrapamiento aéreo. La pequeña vía aérea, después hablaríamos, pero es un flujo dependiente del 25 y 75% de la capacidad vital. Tenemos esta curva verde y de acá le saco el 25% de esto y el 75% de esto, trazo una línea media, es un mesoflujo que desprecia el 25% inicial, que puede ser variable, y el 75% final, que también es variable. Este flujo entre el 25 y 75% de la capacidad vital es extrapolado y se considera que es un mesoflujo que corresponde a la pequeña vía aérea bronquiolar de los bronquios sin cartílago, que son millones, ¿ya? Y que es lo primero que se altera en el asma y lo último que mejora en el asma. Esto está disminuido por debajo del 60% de valores teóricos de cada sujeto, de acuerdo a su peso, talla, sexo, edad que tiene el individuo, inclusive raza. Y eso hay que ponerlo en el espirómetro. Y se calcula ya con valores teóricos predictivos para ese sujeto. Ojo, una espirometría normal en fase estable no descarta en absoluto asma bronquial. Y el peak flow le tienes que dar a un niño que sospechas o a un adulto asma y que la espirometría es normal y no quiere adherirse a la terapia. Entonces le dices, toma este pico flujo, cómpratelo, cuestan 200 bolivianos, un poco más tal vez, y haz la medición, es muy fácil de hacerla, y me traes una lista del pico flujo máximo obtenido en esas 2 semanas. ¿Qué significa esto? Significa que yo le doy el peak flow y le pido que en 2 semanas me traiga el pico flujo máximo obtenido en la mañana de 3 maniobras y el mínimo, y en la noche el máximo de 3 maniobras. Entonces 2 semanas y me trae este registro donde supuestamente el pico flujo máximo era 670 el día 3 y el mínimo fue antes del día 14, que fue 570. Entonces se hace esta pequeña fórmula de otras que hay: máximo menos el mínimo sobre el máximo por ciento. Variabilidad de flujos más del 20% en estas 2 semanas. Con esta fórmula hablan de asma bronquial. Y si el sujeto es asmático y te trae esto, es un asma bronquial mal controlado, porque no debería haber tanta fluctuación de picoflujos o flujos en un sujeto que no es hiperreactivo. La clasificación de asma se presenta de acuerdo a el control de asma. Había una clasificación previa que era de la severidad de asma, otra que era del grado de alergia. Por ejemplo, la de Rachman en 1918, imagínense ustedes, hablaba de asma extrínseca, aquellas que eran de atópicos con una inmunoglobulina E aumentada, ¿ya? Y las intrínsecas, aquellas que no tenían, no se presentaban en sujetos alérgicos. Este es un pequeño gráfico que ya está publicado y lo han visto ustedes en el Atlas Netter, donde se presentaba, y este es lo clásico, ¿no? El asma alérgico de un niño atópico, con la marcha alérgica, con historia familiar de asma, con agentes desencadenantes, sensibilizantes y desencadenantes casi conocidos por la madre, ¿no es así? Donde había IgE aumentada, se asociaba habitualmente a eczema alérgico
y si se hacía el pretest era positivo. El intrínseco, que tenía peor pronóstico, se presentaba en adultos que no tenían historia de asma en la infancia, no tenían agentes sensibilizantes, IgE normal, y los ataques eran más severos. Los pretest eran normales y casi siempre esto era debido a otro tipo de estímulos como infecciones, medicamentos o estilo de vida del individuo. Pero esta es una clasificación que ha quedado un poquito clásica, pero no se utiliza. También no se utilizan mucho los patrones de asma inducida por ejercicio, asma y embarazo. Son situaciones especiales que hay que contemplarlo, pero no entran dentro de lo que significa la clasificación de asma. La severidad de asma se valora de acuerdo a las intensidades de síntomas de día y de noche y de acuerdo a los parámetros medidos de volumen expirado en el primer segundo peak flow. Entonces, nosotros podíamos ver en la base de esto como asma intermitente o asma persistente, basada en intermitente en la intensidad de síntomas que eran menos de 2 veces al mes, donde la variabilidad de flujos era menos del 20%, su PEP sub 1 era siempre normal, más del 80%, tenían ataques leves, ¿no? En la mayor parte estaban asintomáticos y eran menos de una vez por semana. De acuerdo a la intensidad de síntomas de día y de noche y a la obstrucción, que podría ser leve si la obstrucción era más del 80%, la variabilidad entre 20 y 30%, persistente si era del 60-80% el PEP sub 1 y la variabilidad más del 30%, y severo persistente si el PEP sub 1 o el pico flujo estaba por debajo del 60% de valores teóricos, más del 30%, se hablaba de una clasificación de asma severo persistente, intermitente o leve persistente, que de hecho se la sigue usando para inicio de una clasificación de acuerdo a estos síntomas cuando uno conoce al paciente. Pero una vez que uno ha hecho el diagnóstico del paciente, en el seguimiento, porque es una enfermedad que se debe controlar, se utiliza esta clasificación, que es la clasificación que sigue vigente desde hace más de 15 años, que es la de niveles de control del asma. Tenemos asma controlado si los síntomas de día, de noche, al realizar ejercicio físico, es normal. Y prácticamente utiliza muy pocas veces el salbutamol, ¿ya?, para mitigar los síntomas. Y su función pulmonar está normal. Por el otro extremo, en rojo, ven el asma mal controlado, donde tiene más de 3 ítems que se presentan a la semana y tienen visitas al hospital por crisis, a veces una vez por semana, y que tienen una limitación al realizar actividades físicas. Casi el 80% de los sujetos asmáticos en Latinoamérica, y por qué no decir en el mundo, se encuentran en el rango amarillo, es decir, son asmáticos parcialmente controlados, donde tienen en el día, en la evaluación, por semana, por 2 veces a la semana, los síntomas de noche están presentes. La necesidad de usar salbutamol es 2 o más veces por semana. No pueden realizar actividad física. Su peak flow o su PEP sub 1 está por debajo del 80% y se exacerban más de una vez al año. Por lo tanto, el control clínico del asma es fundamental en el seguimiento a los pacientes para ver que, digamos, que está bien controlado cuando tenga pocos síntomas, que incluyen no solamente el reposo, sino la actividad física, por si acaso. La noche, que no reciba mucho beta-2, que es salbutamol, que no es el tratamiento del asma, es rescate, y que tenga menos exacerbaciones y una función pulmonar lo más normal posible. Este es un gráfico del llamado Asthma Control Test, que está en inglés, pero que es 5 preguntas que se hacen a los pacientes cuando se los va conociendo y se los va controlando cada mes. Es decir, si se pregunta si es que el paciente ha estado
digamos, impedido de realizar sus actividades laborales del 1 al 5, si ha estado con síntomas en el último mes, cuántas veces a la semana, cuántas veces a la semana ha utilizado su rescatador, menciono el salbutamol, cuántas veces ha tenido los síntomas en la noche, cuántas veces o cómo se autopercibe él que esté controlado su asma del 1 al 5 en el último mes. De acuerdo a eso, se puede hablar de que si está por encima de 20 puntos, está bien controlado, si no, está parcialmente controlado. Menos de 15, menos de 10 puntos es mal controlado. Entonces, los objetivos son el control del asma, ¿ok? Todos estos ítems tienen que estar presentes, controlando y prevenir la muerte por asma y las visitas de emergencia. Yo tengo el privilegio, antes de la pandemia, de que mis pacientes asmáticos muy pocas veces van a emergencia a nebulizarse, a hacer de majaderos a primera hora de la mañanita, porque les explico muy bien, o se les trata de explicar muy bien, de cómo deben automanejarse. Tratar la enfermedad, por lo tanto, es la clave, no las agudizaciones, no las crisis de asma. Cualquier hijo de vecino, perdóneme la palabra, puede diagnosticar asma si estás escuchando que está jadeando el paciente con sibilancias a distancia, ¿verdad? Pero no todos pueden diagnosticar un asma que solamente presenta tos, por ejemplo. Para empezar un poquito, antes de ir terminando la clase, tenemos que decir que el tratamiento del asma es el tratamiento del proceso inflamatorio crónico. Y a estos medicamentos se los llama controladores. ¿Y cuál es la piedra fundamental o la cabeza de esto? Los corticoides inhalados. ¿Se puede usar corticoides sistémicos? Sí, en pautas cortas. Los que usan corticoides sistémicos permanentemente son mal manejados o asmas mal controlados. Se puede usar o se usaba antes las cromonas, las metilxantinas. Esto ya ha pasado un poquito la historia. Los antagonistas del leucotrieno se puede utilizar. Acá podemos ver cuáles son los corticoides inhalados que están dispuestos en el mercado. En nuestro medio tenemos budesonide, beclometasona y fluticasona. Mometasona solamente tenemos para la rinitis alérgica. Y se pueden clasificar de acuerdo a dosis baja, media o alta, según el número de puff o puff que se administren por día. Si yo tengo una presentación, por ejemplo, de fluticasona, que tiene por cada puff, ¿ya? 125 microgramos, ¿ya? Veré que hasta 250 al día es leve. Si yo aplico más de 500 microgramos de fluticasona al día, ya son dosis media. Y si es alta, estoy usando habitualmente hasta 500 o 1000 microgramos. Estoy usando dosis muy altas. Las presentaciones de 250 por cada puff de fluticasona, si yo utilizo 2 puffs cada 12 horas, estoy llegando al tope, estoy llegando a la dosis alta. Y si no utilizo aerocámaras y enjuague de la boca, podría tener el sinsabor, sobre todo en niños, de que se absorban por vía digestiva, ¿ya? Y que por circulación enterohepática pueda tener efectos mínimos, pero puede haber efectos mínimos corticoides o de los corticoides sistémicos. Pero esto es en casos muy eventuales. La mayor parte, si uno utiliza aerocámaras, si uno utiliza enjuague de la boca después del uso y corrige a sus pacientes la forma de uso, pues no tienes efectos sistémicos de los corticoides señalados. Y los rescatadores. Los rescatadores son los de rescate, los que usas en caso de crisis en el hospital y te haces el buen médico. Es decir, me refiero al salbutamol. ¿No? Salbutamol o terbutalina, que puede ser en Hola, doctor. Chicos. Creo que se le fue el audio. Oh, ya. Pensé que era mi internet, gracias.
¿Se salió el doc?